prólogo de Hebreos condensa en breves líneas el tema principal de la obra. En tiempos pasados, Dios habló crípticamente, pero ahora Dios habla a través de su Hijo en forma clara, lo cual destaca la superioridad del Nuevo Testamento sobre el Antiguo, y así la nueva alianza de Cristo es superior a la alianza anterior con el pueblo judío. En pocas líneas, el autor revela la naturaleza de Cristo como Dios, creador a la mano del Padre, y refleja su gloria. También revela a Cristo como profeta, sacerdote y rey. El credo cristiano se refiere de Cristo como Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Estos temas son resaltados en esta obra que presentan a Jesús como tal. Las Escrituras antiguas presentaban al Hijo de Dios como la mano creadora del Padre, bajo la personificación de la sabiduría de Dios. El libro de Proverbios dice: cuando Él afianzaba el cielo, yo estaba allí. Cuando trazaba el horizonte sobre el océano, cuando fijaba su límite al mar para que las aguas no transgredieran sus bordes, cuando afirmaba los cimientos de la tierra, yo estaba a su lado como un hijo querido. Hebreos toma esta doctrina de Cristo como la fuerza creadora del universo al decir: a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Sin embargo, el autor extiende este concepto y revela algo aún más sorprendente. Jesús no es solo la fuerza creadora del mundo material, Él es también la fuerza que sostiene la creación. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. La palabra de Dios es Jesús, como lo señala el evangelista Juan. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así el Catecismo de la Iglesia Católica señala: en el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada ha sido hecho. El Nuevo Testamento revela que Dios creó todo por el Verbo eterno, su Hijo amado. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. La fe de la Iglesia afirma también la acción creadora del Espíritu Santo. Él es el dador de vida, el Espíritu creador, la fuente de todo bien. Por lo tal, el Hijo y el Espíritu Santo actúan como las manos creadoras del Padre, destacando así el tema trinitario oculto desde la antigüedad y ahora revelado por la encarnación del Hijo. Como señala Hebreos, Dios ahora habla claramente por medio de su Hijo. El inicio de Hebreos contiene una de las declaraciones de la divinidad de Cristo como más claras y potentes en todo el Nuevo Testamento. Es un mensaje tan dramático que nos asombra aún hoy en día. Descubrir que todo este mundo material, todo el tiempo, espacio y objeto del universo fue creado y es sostenido gracias a un carpintero de Galilea que caminó la tierra hace 2 milenios, pero quien ahora gobierna desde el trono de Dios junto a su Padre. Pero para la audiencia inicial, escuchar la magnitud de la naturaleza de Jesús como punto creador y sostenedor de la existencia fue un mensaje escandaloso. Esta era la época en la cual la identidad de Cristo aún estaba en debate, y entre las asambleas judías conversas al cristianismo,
la divinidad de Jesús era debatida vivamente. Hebreos silencia las voces de aquellos que cuestionan la grandeza de Cristo, pues Él es simplemente el gran creador, o sea, Dios mismo, por quien todo fue hecho. El papel de Cristo como creador es congruente a la revelación de la historia salvífica, pues ordinariamente asociamos al Hijo como el Salvador. Sin embargo, el primer paso hacia la salvación es precisamente la creación. El Catecismo de la Iglesia Católica explica: la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de salvación. Antes que el hombre pueda ser redimido, éste tenía que ser creado. Dios creó un universo para que el hombre tuviera un lugar en el tiempo y en el espacio, donde pudiera unirse a su Creador. Esta unión con Dios fue rota por el primer pecado, pero restaurada en plenitud por Cristo y su sacrificio. Pero el camino hacia la cruz empezó en el momento que Dios pronunció que haya luz. Por lo tal, la creación y la salvación están intrínsecamente unidas, y así vemos cómo el acto de Cristo en la cruz no solo salva a la raza de Adán, sino que así como Él sostiene la creación, su acto salvífico preserva la creación también. Jesús se presenta ante el Padre por toda la eternidad como una ofrenda expiatoria, y Hebreos ampliará este concepto más adelante vívidamente. Hebreos presenta la triple dimensión salvífica de Cristo en breves líneas, autorizándolo como profeta, sacerdote y rey. Hebreos dice: después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, ahora Dios habló por medio de su Hijo. Jesús es el nuevo profeta que completa la cadena de revelación al pueblo escogido. Su revelación es total y clara. Sus palabras son verdad y vida, y el misterio trinitario es revelado en plenitud. Hebreos continúa estableciendo el papel de Cristo como sacerdote, después de realizar la purificación de los pecados. El papel de un sacerdote es ofrecer sacrificios. El sumo sacerdote judío ofrecía la ofrenda de expiación por el pueblo una vez al año cada año, y esta era una ofrenda limitada, pues no podía verdaderamente borrar la mancha del pecado. Jesús se presenta como el nuevo sumo sacerdote que ofrece un sacrificio definitivo que realmente alivia la condición caída de la humanidad. Este sacrificio es el mismo y por lo tal es ofrenda y sacerdote a la vez. Finalmente, Hebreos presenta a Jesús como Rey. Se sentó a la derecha del trono de Dios en lo más alto del cielo. En sus propias palabras, durante el juicio con Pilatos, Jesús había decretado que Él era un rey, cuyo reinado no le pertenece a este mundo. Hebreos toma este tema y expone a Jesús como el Rey de los cielos, sentado junto al Padre, gobernando por toda la eternidad. Una vez establecida la grandeza de Cristo como el creador y sostenedor del mundo, como profeta, sacerdote y rey, el autor de Hebreos se dirige a la primera instrucción teóloga: Jesús es más que los ángeles. Al igual que la carta a los Efesios y la carta a los Colonicenses, Hebreos se dirige a un tema
que aparentemente era de gran confusión en las asambleas primitivas de cristianos recién conversos, el comparar a Jesús con los ángeles. Sabemos que en el primer siglo había surgido en el área de lo que hoy es Turquía Central un culto alrededor del arcángel Miguel. Esta mezcla de paganismo y la fe judía fue tema de confusión, y Pablo escribió su carta a los colosenses precisamente para tocar este tema. Dicha herejía es enfrentada también en Hebreos, donde el autor clarifica el papel de los ángeles en relación al Hijo de Dios. Con sutil ironía, el autor emplea el título de Hijo para Jesús 4 veces en el primer capítulo. Esto era curioso para la audiencia judía original, pues el título de hijos de Dios es el título reservado para los ángeles a través del Antiguo Testamento y en particular el libro de los Salmos. Por ejemplo, el libro de Job habla de los ángeles de esta manera: el día en que los hijos de Dios fueron a presentarse delante del Señor, también el adversario estaba en medio de ellos. Similarmente, el Salmo 29 dice: aclamen al Señor, hijos de Dios, aclamen la gloria y el poder del Señor. El título de Hijo de Dios también se aplicaba a los propios israelitas y a los reyes judíos, pero ahora el autor altera este título y lo aplica a Jesús de una manera superlativa. Jesús es el definitivo Hijo de Dios y por lo tal superior a los otros nominados hijos que son secundarios a él. Para clarificar la diferencia entre Jesús y los ángeles, el autor ofrece la orden dramática: que todos los ángeles de Dios lo adoren. De esta manera, el autor establece la relación entre Jesús y los ángeles, los cuales están requeridos de darle adoración, pues Él es Dios. Usando una serie de citas del libro de los Salmos, el autor continúa clarificando el papel de los ángeles. Mientras Jesús es llamado Hijo de Dios, Creador, profeta, sacerdote y rey, los ángeles son reducidos al rango de servidor. A sus ángeles los hace como ráfagas de viento y a sus servidores como llamas de fuego. Aquí vemos un resumen del papel de los ángeles en el contexto de la creación. Ellos son servidores de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Por lo tanto, siendo el origen de la creación, Jesús es también el originador y dueño de los ángeles. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: Cristo es el centro del mundo de los ángeles le pertenecen. Siendo espíritus de servicio, las tradiciones judías han colocado una jerarquía elaborada detallando los coros celestiales de los ángeles. Esta jerarquía es presentada parcialmente por Pablo en su obra Los Efesios y Colosenses cuando dice: nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas. Y también, en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Los términos principados, potestades, dominaciones y tronos son los nombres de diferentes coros angelicales según las tradiciones judías. La Iglesia Católica ha preservado esta enseñanza y hoy guardamos el esquema de jerarquía angelical
que la dividimos en un total de 9 coros separados en 3 niveles jerárquicos. En la jerarquía suprema residen los serafines, querubines y tronos. En la jerarquía media residen las dominaciones, virtudes y potestades. Finalmente, en la jerarquía menor están los principados, arcángeles y ángeles. Según la tradición, cada uno de estos seres espirituales tienen un propósito específico que varía según su grado de perfección. Los serafines, los seres de fuego, están tan cerca del trono de Dios que son llamas vivas y su propósito es simplemente adorar a Dios. Al final de la escala angelical están los ángeles regulares, cuyo propósito es servir al hombre, y en ellos radican nuestros ángeles guardianes. Hebreos resume este concepto al decir: ¿acaso no son todos ellos espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de los que van a heredar la salvación? En este capítulo de Hebreos está reflejada el epicentro de la batalla espiritual. Aquí está expuesta la causa de la hostilidad entre la raza de Adán y los ángeles caídos. Los ángeles fueron creados para servir a Dios, pero eventualmente ellos también serían requeridos servir al hombre. Y aún más, con la encarnación del Hijo de Dios, ellos tendrían que adorar a un miembro de la familia humana. El hombre, creado de la mugre de la tierra, sería elevado al rango de Hijo de Dios, y ellos tendrían que adorarlo con la encarnación de Cristo. Ante esta revelación, 1/3 de los coros celestiales se rebelan contra el plan de Dios y eligen la desobediencia, y empieza su lucha contra la humanidad. El profeta Jeremías preserva el rechazo del demonio con el grito escalofriante: no serviré. Mientras el profeta Isaías relata la caída de éste: ¿cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la aurora? Jesús mismo testifica de la caída de los ángeles. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y también el libro de Apocalipsis detalla la caída de los ángeles en vívidos términos. Fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente, llamada Diablo o Satanás, y el seductor del mundo entero fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles. La causa de la caída de los espíritus malignos fue la creación del hombre. Según la tradición judía, apoyada en las Sagradas Escrituras y la cual preservamos como enseñanza católica, al comienzo de la creación, Dios presenta el plan salvífico que incluye la creación del hombre. Los ángeles rebeldes rehúsan aceptar este plan, pues ven a la raza humana como una abominación. El Catecismo dice: la Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios. Debido a que su rechazo ocurrió dentro del plan de la eternidad y con conocimiento pleno, el pecado de los ángeles caídos nunca podrá ser perdonado. El Catecismo añade las palabras escalofriantes: no hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. De los ángeles dóciles a la voluntad de Dios, un grupo de ellos son seleccionados para personalmente cuidar de cada uno de los humanos que han existido y existirán. Cada individuo es otorgado un ángel particular que nos cuida en vida, lleva nuestras oraciones al trono de Dios y ofrece nuestros sacrificios a Él. Estos son los ángeles custodios
que, como dice Hebreos, son enviados en ayuda de los que van a heredar la salvación. La tradición bíblica de los ángeles guardianes es amplia y clara. Jesús mismo dijo: cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en la presencia de mi Padre Celestial. El Salmo 91 añade: Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. El Catecismo de la Iglesia dice: cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. Nuestros ángeles guardianes son eficaces en protegernos de peligros físicos, pero con frecuencia olvidamos que son también capaces de cuidarnos de las fuerzas oscuras. Muchos intentan enfrentar las tentaciones del maligno con pura fuerza de voluntad propia, pero más efectivo es refugiarse bajo las alas de nuestros ángeles custodios y en momentos de prueba invocar su ayuda. Ellos están listos para socorrernos y protegernos de la ira de los demonios, quienes resienten nuestra naturaleza, que a pesar de ser inferior a la suya, es elevada al rango de la familia de Dios. El Salmo 8 detalla el misterio de la creación de la raza humana, que es formulada un poco inferior a los ángeles, pero destinada a ser hijos de Dios. A través de su sacrificio, Jesús no solo abre la puerta del cielo, sino que comparte de su propia naturaleza con nosotros. Nosotros nos convertimos como Él, en hijos de Dios. Al abrir Hebreos con la descripción de Jesús como profeta, sacerdote y rey, el autor está también haciendo alusión a la propia naturaleza del hombre una vez redimida. La primera carta de Pedro testifica de nuestro estado ilustre como miembros de la familia de Dios al decir: ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Similarmente, Apocalipsis detalla: Él nos amó y nos purificó de nuestros pecados por medio de su sangre, e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios su Padre. Así notamos la envidia de los ángeles caídos, quienes no soportan que el hombre sea elevado desde el polvo hasta la intimidad de la familia de Dios mismo. Al ser parte de la familia de Dios, somos en efecto divinizados. Es el misterio de nuestra fe. Cristo no ha solo salvado a la raza humana, sino que la ha elevado aparte de sí mismo. Esta es la cumbre de la historia salvífica y es el epicentro del antagonismo de las fuerzas del mal. La Iglesia nomina esta transformación como la teosis del hombre. El Catecismo describe este fenómeno de esta manera: por el poder del Espíritu Santo, participamos en la pasión de Cristo, muriendo al pecado, y en su resurrección, naciendo a una vida nueva. Somos miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, sarmientos unidos a la vid, que es Él mismo. Por el Espíritu Santo, participamos de Dios. Por la participación del Espíritu, venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso, aquellos en quienes habita el Espíritu están divinizados. Y más explícitamente, el Catecismo añade: el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Participamos de la naturaleza divina no con sus potencias y majestad, simplemente como sus hijos.
Pero esto es lo que despierta la ira de los ángeles caídos, y por la cual ellos intentan en cada momento de nuestra existencia apartarnos de nuestra meta final, la unión con Dios. Por lo tal, después de presentar la naturaleza de Cristo y cómo ésta refleja nuestra propia naturaleza y el papel de los ángeles como servidores de Dios y de la raza humana, el autor de Hebreos ofrece su primera exhortación. Hebreos advierte: nosotros debemos prestar más atención a lo que hemos escuchado, no sea que marchemos a la deriva. La advertencia de perseverancia es aplicable a todo humano que ha aceptado caminar en los pasos de la fe. No basta con un momento de conversión, sino con una vida entera de caminar, luchar y perseverar una y otra vez, lo que nos lleva a la santidad. Hebreos hace referencia a la creencia judía de que en la antigüedad no era precisamente Dios quien se dirigía a los profetas y al pueblo escogido, sino ángeles que transmitían sus mensajes y oráculos. El autor señala que ahora que el propio Hijo ha dictado sus palabras, cuanto más debemos escuchar y seguir las palabras de Dios mismo hecho carne. La primicia de las palabras de Cristo sobre toda otra letra del canon bíblico es reflejada vivamente en nuestra liturgia católica, que en el momento de la lectura del Evangelio nos ponemos de pie, pues estamos escuchando las palabras propias de Dios hecho carne. Así, el autor de Hebreos señala que las palabras de ángeles en la antigüedad tenían repercusiones severas al ser desobedecidas. Cuanto más será nuestra falla al desobedecer las palabras del Hijo de Dios. Es un llamado a la perseverancia. Es un llamado a ser fiel a nuestro papel de sacerdotes, profetas y reyes. Es un llamado a la santidad. El camino es largo y de toda la vida. La batalla no termina hasta con el último aliento. Lo que está en juego es nada menos que la vida eterna y la pérdida de la intimidad con la familia de Dios. El Catecismo dice: el hombre creado en un estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo, quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Hebreos nos recuerda de no ser como los ángeles caídos y en vez seguir la obediencia de los miembros del coro celestial, escuchando la palabra de Dios y actuando según esta, pues su palabra es viva y eficaz.